Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Hoy tengo una conversación súper especial porque vamos a hablar un poquito de todo, pero vamos a comenzar a hablar con Max Ruiz de biomagnetismo. El biomagnetismo es un sistema terapéutico en el cual se usan imanes de alta potencia para impactar gran variedad de patógenos al equilibrar el pH de medio interno. Max, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por su tiempo, por escucharnos. Y bueno, gracias Angie por presentarme y tomarte tu tiempo para tenerme en este espacio. No, Eh, me encanta y me fascina, pero antes de que lleguemos a algún lado, yo misma me enredo, porque yo me enredo con las palabras, pero explícanos en palabras más comunes qué sí, exactamente es el biomagnetismo, porque al leer eso, decir, sí, entiendo lógicamente, pero no entiendo. A ver. bien. Básicamente el biomagnetismo va a trabajar sobre nuestro pH. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a lo largo de la medicina, monstruos de la medicina han descubierto y han planteado esta cuestión de que si tu medio interno está con un pH en desequilibrio, o sea, muy ácido o muy alcalino, ahí es donde nuestro cuerpo va a empezar a manifestar irregularidades, o sea, enfermedades. Ujú. Puede ser algún virus, un hongo, un parásito o una bacteria, digamos, que se vuelva patógena. Entonces, ¿qué va a hacer el biomagnetismo? El biomagnetismo lo que hace sobre nuestro cuerpo es a través de un rastreo que se llama kinésico, se descubre dónde hay un exceso de hidrogeniones o dónde hay un exceso de hidroxilos. Entonces, de esa forma, se puede establecer de vuelta el equilibrio del pH sanguíneo y los bichitos se van. Si uno vuelve a restablecer justamente el equilibrio del cuerpo, del medio interno, no hay bichitos. Entonces, acá viene la curiosidad. Digo, bueno, entonces, qué factores pueden ser los que genere que nuestro cuerpo o el pH se empiece a desequilibrar? Y tenés principalmente nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos, la alimentación. Estos son muchos de estos factores que pueden generar el desequilibrio de nuestro medio interno. Eso es básicamente el biomagnetismo que trabaja sobre tu medio interno, porque como trabaja con un campo electromagnético y la vida está sostenida gracias al magnetismo, por eso es que funciona tan bien esa herramienta. Así que, en otras palabras, esto es el biomagnetismo. Bueno, thank you. Y me encanta porque lo que acabas de decir, trabaja en el cuerpo de uno el electromagnetismo, pero en sí, ya si cambiamos un poquito, decir, no tanto alejarnos de lo que estamos hablando, pero en sí siempre nos han dicho que nosotros somos campos de electromagnetismo. Entonces, Exactamente. obvio, es como alinear a lo que ya somos, es decir, yo a veces explico las cosas como una computadora porque ya la mayoría de nosotros entendemos que es una computadora. Es como espichar ciertas claves para que el computador, que es nuestro cuerpo, se vuelva a regular a lo que debería de ser, ¿correcto? Entonces, bueno, eso que acabas de decir es fantástico para aclararlo, porque sí, cuando uno se va a qué es la unidad constitutiva de todo lo que existe, átomos. Entonces, cuando vos empezás a ver qué son los átomos, están compuestos de electrones, protones y neutrones. Y eso está todo unido por uniones eléctricas. Entonces, estamos hablando de energía. Entonces, ¿y qué es un imán? Para entender un imán. Un imán es, si estamos hablando de electrones, en el movimiento del electrón, cuando gira de esta forma, cuando gira va a generar una fuerza perpendicular a su movimiento. O sea que su movimiento de esta forma, a medida que aparece y desaparece de la órbita de un átomo, cuando gira va a generar un campo magnético. Eso Ujú. es un imán. Son electrones que están girando todos en el mismo sentido y dependiendo de la cantidad de electrones que giran en el mismo sentido, generan un campo electromagnético. Entonces, eso se transforma después en un imán, como lo conocemos ahora. Y ese electrón en movimiento va a trabajar sobre tu nivel atómico en el cuerpo. Por eso es que funciona también, ¿no? Y justo lo que acabas de decir, de qué estamos constituidos, son de estas partículas pequeñas. Entonces, estás intencionando
un elemento sobre algo de lo que ya somos. Entonces, de esa forma también lo podemos explicar para que se entienda un poco cómo funciona un imán. Porque, viste, por ahí uno dice, "Ey, ¿cómo puede ser que un imán me cure de Ujú, una enfermedad?" ujú, Entonces, cuando empezamos a entender estos principios básicos del pH y de lo que estamos compuestos nosotros, que es un imán, ahí entendemos cómo funciona, o sea, por qué. Y al fin y al cabo maneja cargas, cargas negativas, cargas positivas. Cuando hay un exceso de uno o cuando hay un exceso del otro, se generan estos desvaríos en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente, digamos, el biomagnetismo tal como se conoce, ¿no? Ese ok. es el efecto Te, te- curativo que tiene. te tengo una pregunta, te tengo varias preguntas. Sí. Ay. Una, ok, Ujú. pensamientos, emociones, nutrición, exacto, todo afecta. Sí, Ejemplo, uno va contigo o hace un biomagnetismo con alguien o lo que sea, se hace una terapia y se equilibra otra vez, pero no cambia la manera de pensar, no cambia las creencias, no cambia la manera que come, obvio se va a desequilibrar otra vez. exactamente. Eso es lo que acabas de decir, es, pero importante. Si uno no trabaja sobre la parte emocional, sobre la parte de los pensamientos, y bueno, ni hablar de los hábitos, Ujú, uno vuelve a caer. Y me ha pasado por ahí de presenciarlo con otras personas que incluso son terapeutas de biomagnetismo y no han trabajado sobre la parte emocional. Y está bien, se equilibraron ahí el tema del pH, etcétera, eliminaron el patógeno, pero como no cambiaron eso, a los años volvió a ocurrir una enfermedad compleja y bueno, ahí te está, o sea, es más que evidente, ¿no? Si uno no trabaja sobre tu interior, eh, uno siempre va a estar en el mismo lugar y no avanza. Y es como estar en un circuito, ¿viste? Que no termina. Y aparte, eh, por lo menos como yo lo doy, porque por ahí cuando uno va al biomagnetismo normal son, bueno, te rastreo, 15 minutos de imanes, fantástico, te sentís bien, bárbaro. Pero por ahí puede faltar este tema, dependiendo cada terapeuta hacia dónde apunte, es la importancia de trabajar sobre todas estas áreas, la parte emocional, la parte mental, porque si, como vos decías recién, que fue fantástico, y si uno no cambia eso, se vuelve a repetir. Y estamos solamente hablando de la salud. Imagínate en las condiciones cotidianas, ¿no? En las situaciones. Eso es otra cosa que ahora lo vamos ujú. a tocar, que es importante. Pero sí, si no trabajas sobre la parte emocional y la parte mental, de pensamientos y demás, te vuelves a enfermar, Claro. porque sigue aportando, ¿no? Al cuerpo algo negativo. Sí, y yo creo que es eso, es decir, es algo que yo quiero hacer muy presente en todas las llamadas, sean en esas en español, en inglés, en esas conversaciones. Todas esas son técnicas, todos esos son pasos que uno lo ayudan, pero uno se tiene Exacto. que ayudar uno mismo, es decir, por muy bueno el teropáctico que uno vaya a que lo ayuden o le enseñen o lo que sea, como toda la espiritualidad, el trabajo es interno, o sea, el trabajo desde cada cual. Uno puede ir y aprender, es decir, yo te puedo llamar a ti para que tú me ayudes a entender algo, me expliques algo como acabas de hacer por mucho tiempo antes de que de verdad escucháramos, grabación, porque uno Sí. siempre como que de verdad a veces necesita oírlo fuera de uno para hacer el clic, pero es hacer ese cambio, porque no es solamente ir a la terapia y ya se me arregló la vida, se me quitó esto, en ese caso arreglé el pH y chao pescado, me fui a continuar mi vida como lo estaba haciendo. Es decir, uno tiene que caer en cuenta que todos esos son herramientas para ayudarlo a uno a buscarse en el interior y a ver qué carajo es lo que está pasando. Entonces, bueno, eso que acabas de aclarar, y la palabra al final estuvo espectacular, es justamente algo vital, y eso les digo por ahí a cualquiera que quiera incursionar, porque a veces es cierto, ¿ves? Por ejemplo, a ver, está bien, ponele, quiero cambiar, pero no tengo ganas de ir a terapia, porque, no sé, me generan desconfianza o me parecen charlatanes, qué sé yo. Bueno, tips, ¿no? Si uno llega a ir a terapia, fantástico. Es nuestro pie inicial para empezar un cambio. Pero eso que acabas de decir es importante porque la persona con la cual estás yendo también te tiene que brindar los conocimientos materiales, facilitarte cosas para que a vos te quede una herramienta.
Porque si no, quiero aclarar eso, se genera esa dependencia Sí. extraña, comercialización y se transgiversa algo lindo, ¿no? Que uno puede trabajar. Entonces, eso es primer punto. Cuando si uno va a terapia, la otra persona te tiene que dar algún material para que vos, por tus propias herramientas, aparte porque todos, o sea, todos tenemos las mismas capacidades, lo único que nos puede llegar a diferenciar son nuestras trabas internas, pero después el resto tenemos muchas capacidades para hacer un montón de cosas. Eso por un lado, ¿no? O sea que si uno va a una terapia, uno se tiene que sentir bien y se tiene que dar material, ¿no? Para poder trabajar. En caso de que uno no quiere ir a terapia, lo único que tiene que hacer uno es buscar. Buscar. Si uno quiere cambiar, no busca, es porque no querés cambiar, en el fondo. Entonces, eh, uno empieza y tenemos algo tan amplio como Internet, entonces uno puede empezar a buscar. Y toda cosita que te vaya ingresando te va a ir sirviendo. Y una cosa que nos ayuda mucho es el conocimiento. Entonces, a medida que uno va incorporando nuevas formas, nuevas técnicas, uno va puliéndose, por así decir, en esta área, empezás a discernir en algo que vale el tiempo y algo que vos sabés que no. Entonces, esas son las dos matices, ¿no? O sea, que si uno no quiere ir a terapia, pero quiere cambiar, ponete a buscar. Ujú. Ponete a buscar, ponete a experimentar, si no, son excusas. Sí. Y si uno quiere ir a terapia, hay que prestar atención a esas cositas, ¿no? Primero, que uno se sienta cómodo. Segundo, que te den material para que no se genere esta dependencia o este terapeuta superhéroe, ¿no? Porque no nada que ver. Ujú. Eh, Así que esos son dos factores que están buenos e importantes para tener en cuenta cuando uno quiere iniciar algo. E incluso, voy a aclarar esto, incluso si uno tiene una mala experiencia con algún terapeuta, por ejemplo, puede ser que nos haya hecho falta por ahí experimentar algunas cuestiones de estas. E incluso nuestra forma, como ya estamos, nos hace conectar, digamos, con ciertas experiencias. Pero nunca hay que bajar los brazos. Hay que continuar, porque la inversión más grande que podés hacer en toda tu vida es inversión de enriquecimiento interno, de mejorar tus condiciones internas, de tus pensamientos. Esa es la inversión más grande, porque lo que se refleja, o sea, lo que se refleja afuera es un resultado de lo que está acá adentro. Y ya después vamos a ver un poquito más ese tema, porque, a ver, por ahí, viste, uno habla de la ley de atracción y todas esas cosas, pero por ahí uno no sabe realmente cómo funciona. Y tiene dos matices, matices químicos, biológicos y matices energéticos también. A ver, Entonces, bueno, cuéntame. No, te cuéntame, quería cuéntame. Sigue, sigue. dar. Por ejemplo, se sabe de que, por ejemplo, de que lo que uno siente, piensa, lo atrae. Bueno, Ujú, es cierto, porque hay una pequeña área en nuestro cerebro que se llama, eh, una pequeña glandulita que se llama la glándula pineal, que ujú. tan famosa se ha hecho y que hay que profundizar para realmente comprender. Y alguien que les puedo llegar a recomendar para observar, que realmente son muy lindos los videos como le explica, es Joe Dispenza, que es el que yo he visto, que la verdad que me gusta mucho cómo me explica, cómo lo hace muy interactivo. Básicamente nosotros, por ejemplo, en esa glandulita, ¿qué tenemos? Tenemos apatita y calcita. Hay un mineral, calcita, en este caso, que se encontró que es piezoeléctrico. ¿Qué significa que es piezoeléctrico? Que cuando eh, se le aplica una fuerza a esos cristales, va a generar que los cristales que están en ese interior se froten y esa frotación que hacen los cristales genere un campo electromagnético. Entonces, por eso se dice que, bueno, nosotros tenemos un campo electromagnético, de que atraemos, etcétera, un montón de cuestiones. Entonces, qué va a depender de esa calidad, por así decir, o esa carga energética de ese mecanismo? Y va a estar condicionada por cómo estés en cuanto a tus emociones, porque las emociones se miden en frecuencias. Entonces, que eso también hay aparatos que pueden ayudarnos a ver qué calidad de emociones estamos teniendo.
Entonces, bueno, otro factor importante va a ser el tema de nuestras ondas cerebrales. Todas estas cosas están, hay que buscarlas nada más, hay que unirlas para, mientras más nos informemos por ahí de cómo funciona uno, mejor, porque te va a permitir entenderte qué te pasa cuando te pasa, por qué te pasa lo que te pasa y Sí. cómo cambiarlo, ¿no? Y mejorar la calidad, no solamente si tienes un problema de salud, pero sí la calidad de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está estresado, cuando uno está automatizado, insertado mucho en nuestro mundo, en la sociedad, acelerado, con rutina, con un montón de cosas, lo que se libera y se dispara, digamos, es el cortisol y es la famosa hormona del estrés. A Ujú, ver, es necesario, hay estilos de estrés, ¿no? El estrés a corto plazo es necesario, por ahí si necesitamos realizar una acción o si hacemos un deporte, no sé, de X estilo que requiera un cierto estrés, está bien. Pero ujú, ¿qué pasa con el estrés a largo plazo? Con el estrés a largo plazo va a hacer que se disminuya nuestra producción de melatonina, que eso nos sirve, tiene ujú, muchísimas funciones en nuestro cuerpo, como mejorar el sistema inmunológico, regenerar el cuerpo, eh, y un montón de otras cosas más. Entonces, cuando estamos con todo este ciclo, ¿no? Que no estamos ni acá ni allá, y quiero aclarar otra cosita que es importante, que cuando uno está en niveles de estrés, hay tres cosas que uno quiere hacer de una forma primitiva, ¿no? Es pelear, correr o huir. ujú, ¿Y qué significa esto? Que cuando uno está en ese estado, nuestra sangre se va a concentrar en nuestras extremidades. Entonces, por ejemplo, si uno come y está estresado, nuestra sangre está en las extremidades en vez de donde tiene que estar, que es todo nuestro sistema digestivo. Entonces ahí también empiezan muchos problemas, ¿no? claro. Muchos problemas a la salud. Entonces, por eso la importancia de ver todos estos matices y de empezar a conocer el mecanismo este de cómo funciona, porque te permite observar realmente qué pasa con tus emociones. O sea, el efecto que tienen las emociones y los pensamientos sobre todo, no solamente sobre lo que te rodea, sino sobre tu cuerpo. Y otra de las cosas que depende de tus emociones y dependiendo tus pensamientos, te van a hacer y te van a generar tomar determinadas acciones que te van a llevar a las mismas experiencias y que esas experiencias te van a generar determinados resultados. Esos resultados te van a generar determinados pensamientos, esos pensamientos te van a generar determinadas emociones y el Mm, ciclo se repite, se repite y se repite. Entonces, ¿qué pasa con esto también? Cuando uno está en esta repetición de esta manera, tu cuerpo literalmente, químicamente, se acostumbra a ese estado de ser, que se llama. Entonces, cuando uno empieza a salir de todo este estadio, por eso genera mucho desequilibrio, porque vos estás químicamente acostumbrado a sentirte de esa forma, entonces es como el ejemplo más claro, así más bruto, así muy fuerte, digamos, es como una droga. O sea, el drogadicto, por ejemplo, que está acostumbrado a la cocaína o otras drogas duras así, cuando está por dejarlo, empieza todo un estadio, una ansiedad por querer volver al mismo lugar. Bueno, lo mismo pasa con las emociones y los pensamientos. Tu cuerpo te está condicionando para volver al mismo lugar. ¿Por qué? Porque estás estresado, ¿no? Entonces, el estrés también te hace quedar en el mismo lugar. Porque todo lo nuevo, cuando uno está en modo de supervivencia, que se llama, todo lo nuevo va a representar peligro. un cambio. Entonces, obvio, no vas a querer probar cosas nuevas, vas a, vas a buscar todas las excusas de vida por haber, pero todo esto es porque el sistema, nuestro sistema ya está configurado de esa forma. Pero hay maneras para poder cambiarlas. Eso te iba a preguntar. Dame un segundo. Primero, eh, me sigo limpiando los ojos y lo voy a decir porque me está volviendo loca. Cuando dijiste lo de la piña, yo como pienso en inglés, the pineal gland, de lo que estabas hablando de Joe Dispenza y despertarlo y lo cristalino, me lo comencé a imaginar. Apenas tú lo estabas diciendo, comencé a imaginármelo y se me han aguado los ojos
que no podía con él, no sé por qué, pero bueno, después hablamos de eso, pero sí, bueno, o explícame rápidamente, ¿son las emociones o son qué? Porque me vi la glándula pineal, ahí ya lo pude decir en español, me vi la glándula pineal, vi que se cristalizó, vi que hizo esto y tuve un ajá y se me aguaron los ojos impresionantemente, más que todo como que, y yo era, pero ¿qué me pasa? Y yo escuchándote, yo era como, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, ¿qué es Otra eso? cosa, ¿Las emociones? sí, otra cosa importante, mira, que justo lo decís como un ejemplo, eh, toda manifestación de nuestro cuerpo, cuando uno habla, en nuestra mente consciente quizá le pueda parecer como algo, no sé, como algo secundario, como alguna cuestión de esta. Pero cuando nuestro cuerpo manifiesta algún efecto, es porque llegó en las capas profundas, y son las capas profundas de nuestra mente, como la mente subconsciente, que a través de nuestro cuerpo se manifiesta, ¿no? Manifiesta alguna, puede ser una secreción, alguna sensación, algún dolor. Entonces, una cosa que les puede llegar a servir muchísimo es escuchar el cuerpo, empezar a reconectarse con su cuerpo, Ujú, porque su cuerpo es su mente subconsciente. Sus mentes les pueden engañar porque están con programas, porque están con cosas sin resolver, etcétera. Pero todo lo que se manifiesta en nuestro cuerpo, y bueno, ni hablar de la realidad, pero eso es más complejo, es una manifestación de nuestro subconsciente. Por ujú. ejemplo, si uno está hablando, no sé, estás en una reunión con tus amigos y justo estás hablando con una amiga y de repente esa amiga tuya, vos tenés problema con tu viejo y esa amiga tuya te dice, che, ¿cómo está tu papá? Y si te empezás a prestar atención, de repente sentís que el estómago se endurece, que empieza a haber como una especie de pseudo enojo acá en el centro. Entonces, todas estas cosas cuando uno empieza a prestar atención, porque por lo general no le prestamos atención, y me incluyo porque antes me pasaba lo mismo, hasta que realmente lo empezaba a observar, te está indicando de que hay algo, hay un conflicto ahora, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esa misma tendencia o ese mismo conflicto que está ahí latente o que está en lo profundo, te va a conectar con alguna circunstancia, alguna situación que está relacionada con esa emoción, con esa frecuencia. Entonces, y vos no vas a entender por qué me pasa lo que me pasa. Pero cuando empezás a hilar, cuando empezás a prestarte y escucharte, ahí es cuando empieza a armarse todo el rompecabezas, digamos. Ujú, Entonces, otra importancia es escuchar el cuerpo. Tu cuerpo siempre te va a manifestar algo que no esté en coherencia, algo que no esté bien. Y después entramos en la otra área, esa de nuestro entorno, digamos. Es como la frase es súper antigua, ¿viste? Como es arriba es abajo, todo lo que es macro es micro y viceversa, o sea, todo lo que es chiquito se ve manifestado en una expresión de amplitud. Es estas leyes, ¿no? Físicas ujú. o naturales que es justamente hablando, todo es energía, digamos, toda la unidad. Volvemos a lo mismo. La unidad constitutiva de la materia son átomos. Y átomos tienen carga positiva, negativa y neutra. Entonces, cuando empezamos a introducir todo esto, y esto es algo de física, empezamos a poder comprender un poco más toda Claro. esta cuestión. Hay otra cosa interesante, muy, muy graciosa, que nosotros somos un gran campo electromagnético. Tenemos, bueno, algo potente que es la conciencia, pero eh, si nosotros, lo que se descubre del átomo, no sé si saben, pero bueno, el átomo siempre se lo ha puesto como que, bueno, tiene todos los electrones alrededor y que están todos girando. Pero lo que se descubrió es que en el átomo, en realidad no giran de esta forma, no giran en un orden. Los electrones alrededor del átomo no tienen orden. Es Okay. más, se le llama la nube. Se le llama la nube porque cuando lo observaron mejor, un electrón aparecía y desaparecía en otro lado. Aparecía y se llama la nube de las posibilidades. O sea que todo es posible en cuanto a manifestaciones, hablando de la parte energética, ¿no? Ajá. Y si, por ejemplo, si el cuerpo humano tuviese todos los electrones en orden, funcionando a la misma vez, nos veríamos como una especie de nube, como un holograma, Ajá. cuando uno lo ve.
porque al fin y al cabo esta ilusión de tener hueso, carne, Somos un etcétera, holograma. ahí está. Yo creo que ese es tema para otro día. Pero, ok, pero si no se están moviendo así para acá y allá y aparecen de un lado a otro, eso es como la física cuántica. La física cuántica, Porque entonces, exacto. bueno, hablando un poquito de todo, hoy en día la Sí. física cuántica nos está pudiendo explicar de una manera bien científica todas Ujú. estas cosas de las cuales estamos hablando, es decir, que somos cuerpos electrónicos, que somos magneto, que somos esto, que somos lo otro, que no existimos, que somos holográficos, y estamos entendiendo de poco en poco qué es lo que es. Pero regresando a lo que hablaste ahorita, lo de la ley de atracción y de la elección química de la emoción, porque yo también te iba a decir eso desde que tú lo dijeras, uno crea, literal para mí la palabra es adicción, uno crea una adicción a esa emoción. Entonces, como la ley del universo, que también incluye lo mismo de hasta las leyes de hermetismo, habla también de lo mismo, literal, estamos atrayendo a nuestra vida más circunstancias, porque eso es lo que estamos creando, eso es lo que estamos derivando, eso es lo que estamos adictos al. Lógicamente queremos salir del problema y del estrés y del cambio afuera, pero si internamente no trabajamos, porque de verdad es un trabajo, no en el sentido de que tengo que mirar adentro, no, es un trabajo duro, porque a veces para a veces es difícil uno querer cambiar. Pero si no cambiamos desde adentro y tenemos que el mismo cuerpo de nosotros ya está adicto a esa emoción del estrés y del esto y lo otro, entonces eso es lo que uno está vibrando, eso es lo que uno está trayendo y ese es el ciclo que tú dices, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahí va, ¿no? La importancia de nutrirse y de invertir. La inversión, vuelvo a aclarar de vuelta, la inversión más grande que puedes hacer en tu vida es invertir en tu interior, es invertir en autoconocimiento. Después hay otras cosas como autoobservarse. Pero antes de cerrar la parte de toda esta cuestión de la ley de atracción y la física cuántica, esto lo pueden buscar en YouTube o documentales, etcétera. Pero se ha hecho, por ejemplo, algo básico para que no sea tan complejo, eh, el experimento del observador. Ujú, Cuando en la física cuántica hicieron el experimento del observador, los científicos se dieron cuenta de que cuando no observaban todo el matiz, todos los electrones libres que estaban en el espacio, estos estaban dispersos o no tenían ningún estilo de rumbo fijo. Pero cuando se volteaban y lo miraban, se ujú, concentraban en determinado lugar o hacían lo que ellos querían que hiciera. Por ejemplo, hay una que disparan con una pistola de electrones y cuando literalmente intencionan que pase por ahí, los electrones tomaban esa forma. Si no, es como que no hacían lo que la intención les decía. Entonces, por eso es la importancia de trabajar, porque eh, nosotros conscientemente no nos vamos a dar cuenta de cosas que están en el subconsciente y que nos están generando las acciones, ujú, o que vayamos por estos lugares, o que elijamos determinadas cosas. Entonces, es increíble cuando vos empezás a desconstruir tu personalidad, que no es algo real. Nuestra personalidad no es algo real. Es es algo ficticio, es algo que está armado. Cuando vos vas a las bases de la psicología de qué es la personalidad, vas a ver que tenés el ingrediente de, bueno, lo que es absorbido en tu núcleo familiar, bueno, tus experiencias propias, lo que te dice la sociedad que es correcto y que no. Entonces, ¿realmente nos conocemos de verdad? Si nuestra personalidad, que es lo que nos rige nuestra esencia, ujú, está armado por todo esto externo. ujú, ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué realmente es lo que venimos a hacer? ¿Qué realmente queremos ser? Por ejemplo, hay mucha gente que de niños les encantaba cantar, les encantaba pintar, les encantaba, no sé, ir a investigar los bichitos. Pero una creencia limitante como en tu infancia, no, ¿qué vas a cantar si no te pagan nada? Que plum, te metieron que hacer lo que te gusta ujú, no te va a hacer feliz, no te va a dar de comer. Entonces, ¿qué te instalaron? Tenés que hacer algo que no te guste. Entonces pasas toda tu vida, o gran parte, siendo infeliz. Y eso también.
hace que vos hagas infeliz a otros. Entonces, toda una cadena de dominó, por eso vemos la sociedad que vemos. Por eso la frase de si vos cambias, el mundo cambia, literalmente. Los cambios empiezan internamente, porque si no cambiamos internamente, no mejoramos nuestro interior, no le prestamos atención, vamos a seguir siendo más de lo mismo. Sí, Entonces, ahí va la importancia, y esto la verdad tiene muchísimos matices. Una personalidad puede tomar muchísimas caras, porque todos somos diferentes, y una herida o un dolor o algo puede tomar una cantidad increíble de facetas o de máscaras. Entonces, ¿cómo es la forma que lo podemos trabajar? Si vamos a terapia, bueno, tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? Que hagamos una terapia profunda, ¿no? Sobre nuestras emociones, nuestro pasado, nuestra infancia principalmente, y que nos dé material. Y si lo queremos hacer por nuestra propia cuenta, bueno, empezar a buscar, ¿no? Empezar a buscar y ser conscientes de que todo nuestro entorno es un reflejo de nuestro. Eso es básico como para arrancar. sí. Entonces ahí tenemos. Yo lo que hago, por ejemplo, en las terapias es, bueno, cuando empezamos una terapia, sí, fijamos si hay que trabajar algo físico, hacemos el rastreo, y acá viene la otra parte linda, que es la parte de bioenergética, que ahí nos fijamos, hacemos como una especie de hipnosis consciente, o sea, la persona es consciente hacia dónde está yendo, y bueno, empieza a manifestar ciertos recuerdos, ciertas memorias, lo que es necesario sacar en ese momento, en ese día. Y es fascinante porque cuando empiezan a reconectarse consigo mismos, cuando empiezan a conectarse con su niño interior o eso que no está satisfecho, por así decir, ahí empieza a modificarse todo y empiezan a tener actitudes o predisposiciones que les sumen en su vida y que les sumen a otros también, o empiezan a conseguir sus cosas. O un caso sencillo, una persona no entendía por qué era tan adicta a la harina, pero era una cosa que no podía ¿Harina? separar, a la harina, a Ok, la harina, ok. a todo lo que es panificado, a todo eso. Ujú. Y viendo, ¿no? Viendo qué le pasaba, bueno, una sensación de abandono supremo. Entonces, cuando se empezó a resolver eso, naturalmente ya no tenía la inclinación a alimentarse de esa forma, porque Claro. todo, como nos alimentamos, nuestros hábitos, son todos autoagresiones, ¿no? Y esas autoagresiones después se transforman en manifestaciones de nuestro cuerpo. Y Ujú. todo eso indica que hay algo interno que no está bien. Sí. Entonces, como conscientemente no te das cuenta, de alguna forma tenés que tocar fondo y darte cuenta. Por ejemplo, la gente que ha tenido cánceres fulminantes, de repente nada le sirvió. No le sirvió nada tradicional, nada de eso. Entonces, ¿dónde recurren? A lo alternativo, que apunta a dónde? A lo interno, y cuando empiezan a resolver desde ahí, se da todo. Y todo el poder, Entonces, es decir, todo es el poder no solamente de la mente, pero de verdad lo que está pasando en el subconsciente, que también yo sí, creo que es algo importante que lo que estamos llevando un tema más liviano por debajo es, hay que reprogramar los pensamientos, hay que reprogramar las emociones y darse cuenta, hay que reprogramar la nutrición, pero hay que confiar, y yo creo que eso es lo que a mucha sociedad le falta. Hay que confiar que el cuerpo sabe cómo sanarse. Lo que pasa sí, es que nosotros somos los que nos que tenemos que quitar del camino y dejar de afectarlo de una manera negativa. Que yo creo que lo que mucha gente de esta se recupera es por eso. exactamente, y ahora los invito a las personas que les guste leer o quiera realmente investigar que todas estas cosas que estamos hablando hoy yo, no es que, no sé, vino de la nada, pero por ejemplo, cuando uno hace una investigación en la historia de la medicina, por ejemplo, personajes importantes como Claude Bernard o después tenés Virchow, todos te estaban hablando de que si el medio interno está mal, o sea, que si estás mal emocionalmente, si estás comiendo mal y toda esta cuestión, es el único motivo por el cual existen las enfermedades. Ujú. Porque las bacterias, suponte, han existido desde hace, antes que nosotros. Años. Entonces, incluso nosotros tenemos por cada célula como 10 bacterias. Mm.
que nos fomente. Si no tuviéramos bacterias en nuestro cuerpo, literalmente no estaríamos vivos. Entonces, cuando uno empieza a investigar y a desmitificar algunas cosas que nos han impuesto como creencia, Ujú, ahí empezamos a amplificarnos. Y esto es vital para cualquiera que empiece a indagar todo esto, que se tienen que cuestionar todo, porque venimos arrastrando esta cuestión de, no, si figura acá es porque es así, y nunca nos damos este lugar a cuestionar. Es un derecho de cuestionar, de preguntar. ujú. ¿Y esto de qué? ¿Y por qué? Y bueno, todo eso nos hace activar ciertas áreas de nuestro ser que nos invita a que a lo nuevo, a toda persona que ha marcado o ha hecho ha dejado su huella es porque ha ido más allá de lo que ya está establecido. Entonces, investiguen. Sí, Investiguen si quieren saber el tema. Bueno, justo lo que decía Angie, súper importante de que, o sea, que nuestro medio ya tiene su capacidad. Si tenemos que ir hacia atrás, si tenemos que ir a la época de, por ejemplo, Hipócrates, que se considera el padre de la medicina, él decía eso, que el cuerpo tiene la habilidad intrínseca de eh, eh, curarse, autosanarse. ujú. Lo Yo único tuve, que hay que hacer es cambiar cositas, pero sí. Yo tuve un nada más. profesor cuando yo estudié medicina alternativa, yo tuve un profesor que escribió un libro, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero el libro tenía que ver algo de que él siempre explicaba, la mejor farmacia está dentro de tu cuerpo. Exactamente. Y literal me puse a pensarlo y bueno, lo que aprendí con él y eso y lo otro, y fue un poco de lo que tú dijiste antes. Esta glándula hace tal cosa y secreta tal esto y tal eso y tal eso significa todo lo que nosotros necesitamos para estar a lo óptimo, lo tenemos dentro de nosotros. Pero regreso a lo Exacto, mismo, es cómo regresar a él, porque por alguna manera A, B, C o D, todos nosotros nos hemos desprogramado de entender eso, pero la gente decir que mis abuelos, mis bisabuelos, ellos vivían muchos más años que lo que vivíamos nosotros y esas enfermedades que se oyen hoy en día y esas cosas que se oyen hoy en día no existían en esa época. ¿Por qué? Porque la gente exacto, no tenía la locura del estrés que tiene hoy, no tiene la locura de eso que tiene, es decir, tenían lo suyo, pero es que uno le va como sociedad humana, sigue montándole y montándole y montándole y montándole más. exacto. Entonces, estamos en un proceso de volver a retomar qué cosa. El poder propio, porque Ujú, ahora estamos sumergidos en una sociedad que la han desempoderado, que la han desinformado, que todo lo que implique que uno se pueda autofortalecer, menos atención. Pero bueno, de eso ya entramos en otras áreas así un sí. poco más amplias. Pero lo importante es saber que hay que cuestionar, que hay que buscar, que hay que buscar y que hay que cuestionar y que hay que leer. Y bueno, toda esta serie de cositas nos van llevando un paso a otro a poder conocernos principalmente y poder comprender nuestro entorno, nuestro alrededor. Pero es un paso a la vez, ¿no? Y volviendo a lo mismo, la importancia de autotrabajarse, la importancia de entender eh, el tema de, no sé, nuestra infancia. Hay cosas incluso hay gente que como lo ha vivido toda la vida, es algo normal. Ujú, Entonces, eso también suele pasar, de que no, pero bueno, si mi papá era esto, si mi papá era aquello, o mi mamá era esto, o mi tutor, o alguien que se hizo cargo, pero bueno, es así. Pero cuando, ¿qué pasa? Como estamos acostumbrados, estamos saliendo de la cultura de la represión. Y la cultura de la represión es esto de, no sé, cuando sos chico y querés llorar, deja de llorar, no seas tan boludo. Entonces, todas estas cosas te reprimen en expresión, te reprimen en un montón de otras cuestiones más, o ponele, de grande, esta cultura de, bueno, estás mal, bueno, ponete a hacer algo. ujú, Entonces, no, nunca te das lugar a sentirte, a expresarte, a manifestar las cosas. Entonces las empezás a callar, a tragar, y se establecen creencias de no expresión, o que esto es así y que yo me tengo que callar y bueno, demás. Entonces, cuando uno va empezando a desestructurar este pensamiento, ahí empiezan a salir las cosas. sí, Ahí uno se empieza a conectar y decir, "Oh, mira todo lo que había en realidad". sí. Y voy a separar dos cosas.
Nuestra mente consciente es una cosa, o sea, la mente analítica es una cosa, porque esto también pasa, que bueno, ya está, ya pasó. Me pasó esto, pero listo, seguimos adelante. Está bien, es perfecto, pero eso no significa de que haya desaparecido la problemática o el obstáculo. Entonces vamos a separar dos mentes, la mente analítica, la mente que entiende, que comprende, que puede razonar, que se pone en el lugar, que comprende a los padres y demás. Pero después está otro fragmento en tu interior que es la que sigue acarreando todos los problemas. Es tu niño interno, vamos a poner un nombre. Ujú. Que cuando vos decís, bueno, apagamos la conciencia, apaga tu mente que piensa, que entiende, etc. Quiero ver qué sentís. Y cuando vas al sentimiento, ¡fua! Ahí empiezan a aflorar las cosas. Entonces, por eso te digo que estamos saliendo de la cultura de la represión y las cosas que se consideraban normales. Hagan un balance. Mira todas las cosas que se consideran normales, ¿a dónde nos está llevando si seguimos por la misma línea? A una destrucción, básicamente, Sí, a una ruptura de muchas cosas que la verdad pasan ya a ser una incoherencia, ¿no? En nuestro interior. Pero ahora, de todo lo que hablamos, les puedo llegar a decir un tip para saber si están en el camino correcto de sus vidas o están haciendo cualquier cosa. Una es esta, el semáforo de qué coherencia hay entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo. Cuando vos pones, no sé, en tu relación, ¿qué siento con mi relación? ¿Qué pienso con mi relación? ¿Cómo me comporto con esa persona? Y ves incoherencia, es porque hay un problema ahí. Tu trabajo, ¿te sentís bien en tu trabajo? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Qué pensás y qué sentís de eso? Ah, no, no, ahí tenés otra incoherencia. Entonces, bueno, obviamente, cuando uno le empieza a aplicar, es decir, oh, mierda, estoy en todos los lados, estoy para atrás. Y bueno, son pequeñas cosas que nos permite ver si estamos bien o estamos mal. sí, Entonces, uno se empieza a sincerar, decía, pucha, no, bueno, y ahí viene el tema de trabajar internamente. Te va a dar las respuestas. exacto. Y Ay, me encanta porque de verdad esa es una manera muy fácil de alguien darse cuenta. De verdad me gusta ¿dónde lo que sí? estoy haciendo, que sí, porque de verdad uno sigue el día al día y ya, pero es parar y tomar cuenta, de verdad, y comenzar, ese es el primer paso. Max, nos estamos quedando sin tiempo. Uy, sí. Sí, me encanta. Te tengo una última pregunta porque no me quiero quedar con la duda. Sí, obvio. Cuando estábamos hablando del magnetismo y de los magnetos, tú dijiste que el magneto da la vuelta para un lado. Ajá. Cuando tú lo dijiste, a mí se me vino a la cabeza y mi pregunta es si es correcto o no correcto o tiene algo que ver. A mí se me vino a la cabeza el mercado. El mercado es la energía de cada uno, es el vehículo de la energía de cada uno. Y el mercado se mueve, uno para este lado, el otro para este lado. Eso tiene que ver también con el mismo movimiento del magneto que le está ayudando a uno en el mercado de uno, en el aura de uno, o como uno le quiera decir. En los chakras, por supuesto, Ok, exactamente. Bueno, como ven, todo tiene que ver con todo. Está sí, explicado de distintas maneras, está hecho de distintas formas, pero depende del terapeuta, depende de la persona con la cual esté trabajando, pero sí, está todo entrelazado, todo tiene que ver ahí con todo. Entonces, cuando, por ejemplo, si vamos a hablar de un chakra, vos viste, bueno, tenés un bloqueo en el plexo solar, entonces la persona te va a decir, o que la energía no está yendo en la dirección que tiene que ir, o está yendo para el otro lado, entonces eso también tiene que ver con un desequilibrio en X cosa, etcétera. Y bueno, es básicamente la misma cuestión, pero puesta de otra manera y con otra claro, técnica. claro. Eh, Ok, eso es lo que quería saber. Porque decir, yo cuando activo mi mercado conscientemente, es decir, yo ya sé que está activado, pero cuando yo me concentro a mi mercado, yo lo escucho. Como que de verdad cuando usted escucha algo, yo siento como que me hace zoom, zoom, como que yo digo que me da la vuelta. Y cuando hablaste de los magnetos, se me vino eso a la mente, por eso fue que lo quise preguntar, porque de verdad yo dije, sí, todo es lo mismo, es lo que dijimos antes, todos son técnicas para ayudarnos. Es decir, sea la técnica que sea, el punto es, somos lo que somos y eso es lo que puede ayudar.
Max, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo y aprender más, tomar una terapia, mirar qué ofreces, qué otras palabras de inspiración? Mira, yo lo que estoy haciendo ahora, al margen de atender, por lo menos acá en Argentina estoy dando cursos, me estoy organizando para ir a determinadas ciudades, localidades. Eso por un lado, pero por ahí si se quieren comunicar, estoy viendo también para ir a otros lados, por ahí para armar distintos grupos en otros lugares, en otro país, Okay. poder compartir, digamos, todas las cosas que yo he ido descubriendo y aprendiendo en el transcurso y con muy lindos resultados. Eh, Me pueden buscar en Instagram como Biomagnetismo Córdoba o por Facebook, que por ahí es un poquito más fácil, Biomagnetismo Córdoba Capital. Les va a aparecer en ambas mi foto, o sea, es como que te vas a dar cuenta. No, y abajo yo voy a poner el link directamente. Y si no, bueno, ahí también les aparece mi teléfono de contacto y si se quieren aclarar cualquier tipo de duda, también. Uno está para eso, o sea, yo vengo para esto, para dar una mano en unos empujones y bueno, no tengo ni horarios, no, es como que a mí todo esto me encanta, lo hago por pura pasión nomás y bueno, no olvidarnos que estamos para esto, para traer más conciencia en estos momentos, ¿no? Estos momentos de ahora que No, se y me encanta. aproximan. Me encanta porque Eh, precisamente de eso son esas conversaciones. Es decir, es para aprender, para explicar, para compartir entre nosotros, para que la gente escuche de cosas que quizás o no he escuchado o nunca ha atendido, pero ya tienen otro consejo, otra manera de ver las cosas, otra explicación. Y por más de que sé que saquen una cosa del video, es expandir la conciencia. Exactamente. Me Para eso encanta, estamos, para me aportar encanta. algo. Bueno, de verdad Eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero gracias, un millón de gracias, porque no solamente Gracias lo a que vos. grabamos acá, pero sinceramente tienes una cantidad de información y se nota que sale del conocimiento de tu ser, porque no es como que algo que tú leíste en algún lado y repetiste, sino que se nota lo que tú haces, se nota la pasión que tú le tienes a esto. Y eso es precisamente lo que quiero elaborar aquí, de que se comuniquen contigo, porque de verdad no solamente trabajas esto, tienes una cantidad de información con la que la puedes ayudar. Sí, lo hago cortito, pero también el tema de transgeneracional, de cosas, vínculos de, bueno, vidas pasadas, bueno, todo eso también es bastante lindo para investigar y es algo que también tiene influencia sobre nosotros, que también lo trabajo. Así que es otra cosa que es importante saber porque somos energía y Sí, bueno. no sé. eh, Bueno, Así muchísimas que, gracias. no, gracias a vos, Angie, la verdad que de esta conversación y bueno, todo es genial, hay una energía muy linda y también agradecerte a vos por tomarte tu tiempo, por tomarte tu tiempo en tener un canal y compartir con gente. La verdad que eso es súper valorable y te súper felicito por eso. Gracias. Ahí vamos, ahí vamos. No, Ahí es una vamos. misión. Sí, es una misión en conjunto con todo el mundo, pero no, de verdad. Eh, no, me encanta porque es lo mismo, decir, me encanta hablar de lo mismo, me encanta compartir, me encanta oír ideas, entre nosotros nos hacemos clics y ayudar a otra gente a hacer lo mismo, decir, para mí esa es la importancia de este canal, sinceramente. Qué lindo. Bueno, Así los que, dejamos a todos. Un beso grande. Gracias. todos, muchas gracias por su tiempo. Chao.